Bueno, ahora sí. Buenas tardes para todos, apreciados estudiosos. Saludo en este momento a quienes se encuentran en sala, en este encuentro sincrónico, en el segundo encuentro sincrónico de expresión gráfica. Saludo a Alejandra, a Cristian, Kevin, María Camila, Sebastián, Juliet y esperemos que los demás compañeros que estuvieron conectados en el primer encuentro sincrónico puedan unirse y Nelson que recién se está uniendo a esta sesión. Entonces, como les decía, les doy una cordial y calurosa bienvenida para no solo esta asignatura, sino pues a este programa de tecnología ambiental que ustedes se han animado a iniciar. Bueno, veo que Nelson ya restableció su conectividad. ¿Cómo estás, Nelson? ¿Desde dónde te conectas? Buenas tardes. Bueno, tenemos entonces a diferentes personas de Bogotá, Montelíbano, Ibagué y Nelson que se encuentra en Soacha, muy bien. Bueno, entonces, bienvenidos entonces todos a este segundo encuentro donde vamos a abordar el contenido temático del módulo uno que se basa en dibujo técnico de interpretación y en la parte final entonces daremos a conocer las actividades evaluables que están comprendidas dentro de este módulo. Entonces, los animo a todos a que si tienen alguna inquietud, quienes tienen habilitado el micrófono puedan activarlo para formular sus preguntas y asimismo quienes tengan a través del chat, que son bien recibidas todas las inquietudes o comentarios que quieran compartir. El propósito entonces en esta oportunidad, como les digo, es socializar esos elementos conceptuales y describir las actividades programadas para el módulo y sus fechas. El contenido temático específico, entonces vamos a hablar sobre la estandarización, instrumentos de dibujo técnico, proyecciones ortogonales y finalmente las actividades evaluables. Ay, caramba, ¿por qué me sale desconfigurado acá? Bueno, eh, vamos a iniciar conociendo cuáles son los instrumentos y la estandarización del dibujo técnico. El dibujo técnico debe entenderse como un lenguaje, ¿sí? Así como cuando yo a través de la escritura yo transmito mis ideas o a través del lenguaje oral yo transmito lo que quiero expresar, pues el dibujo es una forma de comunicación, de expresión y pues existen diferentes formas de dibujo, está el dibujo artístico, pero hay un dibujo que se llama técnico. Y dibujo técnico es precisamente porque se estandarizan esas normas o se parametrizan las formas en las que se transmite una información de forma que todos podamos entender lo mismo, ¿sí? Que todos quienes conozcan precisamente esas normas o esos parámetros, pues al ver una representación sin importar quién la desarrolle, pues lo va a lograr interpretar. Asimismo, la estandarización hace referencia a los materiales o las formas, los formatos que yo voy a emplear para esto. En el dibujo técnico y especialmente en las actividades que vamos a desarrollar, apreciados estudiosos, vamos a hacer uso de los formatos A4 o DIN A4 que también se conocen con este nombre y estos formatos hacen referencia a unas dimensiones específicas que tiene el formato. Bueno, acá realmente no es que se vea muy claro, la verdad, no sé por qué quedó la imagen así de oscura. Sin embargo, el formato puede ser de las dimensiones, digamos, yo tengo, este es el más empleado que viene siendo casi una hoja tamaño carta, un poco más grande, pero este formato lo que nos permite es que muchas veces incluso nosotros podemos adquirir en una papelería el formato ya como con el rótulo, ¿sí? Yo puedo encontrar rótulos verticales, entonces yo tengo mi hoja así en sentido vertical y el campo está en esta parte angosta, en la parte inferior, o puedo encontrar el formato horizontal con unos campos específicos, ¿sí?
unos campos donde yo consigno la información específica del trabajo que estoy desarrollando, cuál es la institución, quién lo elabora, el curso como tal o la asignatura, cuál es el tema de este trabajo, si son varias hojas, entonces la plancha número uno, la plancha número dos y esta, por ejemplo, para la nota. Digamos que los rótulos pueden solicitar diferente información, pero el estándar en cuanto a las dimensiones y a ese, digamos, a ese marco, pues es lo que hace referencia también la estandarización. Sin embargo, esto no es una limitante, digamos, hablando de ese aislamiento preventivo en el que nos encontrábamos, esto no es una limitante para poder desarrollarlo, porque yo, conociendo las dimensiones de mis hojas, pues yo puedo simplemente cortar o ajustar una hoja con esas dimensiones específicas del formato A4 y manualmente puedo elaborar mi rótulo. ¿Sí? Entonces, esa es una posibilidad para quienes de pronto no tienen, van a desarrollar su trabajo, pero no tienen en el momento o no pueden, no sé, por lo del pico y cédula o por alguna razón ustedes no pueden, digamos, ir a comprar los formatos, pues digamos que una posibilidad es que lo puedan desarrollar en casa para que no sea una limitante para ustedes. Ahora bien, tenemos unos instrumentos. Los instrumentos pues nos permiten materializar o plasmar en esas hojas, en esos formatos, nuestros trabajos. En el dibujo técnico, los instrumentos, digamos, más importantes o los que más comúnmente se emplean, no son los únicos, pues tenemos las escuadras, la regla T y digamos que las bases soporte, pero estas bases soporte digamos que no siempre son obligatorias porque nosotros podemos hacerlo. Entonces, digamos, adecuar ciertos lugares o espacios para poder desarrollar nuestros trabajos. Indispensable que por favor ustedes, apreciados estudiosos, verifiquen si tienen en sus casas estas escuadras, una escuadra, la que tiene, digamos, que es de 60 y 30 grados en sus esquinas respectivas, y la escuadra de 45. También necesitamos la regla T. ¿Sí? La regla T, pues es una regla de más o menos unos 35 centímetros, 32, 35 centímetros, o depende también porque hay más grandes, y está compuesta por una cabeza, que es lo que le atribuye su nombre, porque da la forma de una T, una garganta, que es la que nos permite tener ese eje de referencia, porque realmente para eso es que la usamos, y el cuerpo de la regla, ¿no? Entonces, puede que no tenga yo una mesa, digamos, de esas ya muy profesionales de dibujo técnico, pero yo puedo adecuar una mesa, digamos, en el comedor de mi casa o en mi escritorio, puedo poner mi hoja de trabajo en el fondo con unos trozos de cinta muy pequeños, tratar de quitarles un poco el adhesivo para poder fijarla y con el borde de mi mesa, pues yo puedo mantener ese eje guía de tal forma que yo pueda usar estos instrumentos, estas escuadras y ubicarlas en la posición que necesite según el ángulo que yo deseo trazar, desplazarme de derecha a izquierda. Si necesito hacer, digamos, si por el tamaño de la escuadra necesito hacer unos trazos en la parte superior, pues simplemente desplazo la regla, la fijo suavemente con una cinta por debajo para, pues con precaución para que no se vaya a dañar mi trabajo y ya puedo entonces hacer el uso de las reglas para tener alcance, digamos, a todo el espacio de trabajo pues en el que voy a hacer mis ejercicios, ¿vale? Existen diferentes formas de usar las escuadras, ya se las voy a presentar. Hay otros instrumentos que son importantes tener presentes y son específicamente, digamos, como el alfabeto de líneas, ¿sí? Esto hace parte también de la estandarización. ¿Por qué? Ustedes van a consultar esta información o la tienen disponible. Los invito a que consulten la lectura, el módulo uno de la asignatura, porque todos estos temas pues están ya de forma amplia y detallada en este material. Sin embargo, es importante entonces que conozcamos algunos ejemplos de ese alfabeto de líneas. Yo puedo hablar de líneas continuas o de líneas discontinuas, pero estas no son las únicas que existen. Sin embargo, los diferentes tipos de líneas me permiten
permiten que yo pueda transmitir mis ideas específicas, digamos, con mayor claridad. Para esto, entonces, digamos, hay líneas gruesas, finas, hay unas que son a mano alzada, hay unas que son en zigzag, en las líneas discontinuas, pues hay también otras especificaciones y yo puedo encontrar diferentes aplicaciones. Si, por ejemplo, yo voy a hacer un margen, digamos, el marco el formato de mi hoja, pues yo voy a usar una línea que sea más gruesa, más intensa, que sea para representar precisamente eso, contornos visibles o aristas de un sólido que yo esté representando. Mientras que ciertas otras líneas, pues van a ser, por ejemplo, para representar líneas imaginarias, líneas de dimensiones, de proyecciones, el achurado o el acotado de mis dibujos, ejes, secciones, vistas parciales interrumpidas, etcétera. Entonces, digamos que esto lo que muestra es que la diversidad de líneas me va a poder permitir transmitir lo que yo quiero a través del dibujo que estoy desarrollando. Pero para poder hacer estas líneas también hay una característica y es que tenemos nosotros diferentes lápices, ¿sí? O intensidades, pero nosotros en nuestro caso únicamente vamos a usar el lápiz HB, vamos a señalarlo acá, el lápiz HB y el lápiz 2H. Digamos que el grafito, la intensidad del grafito me permite tener trazos que son, ustedes notan que a veces hay lápices que son de trazos más oscuros, más intensos, hay otros que por más de que uno lo intente trazar duro, son muy claros. Precisamente es porque estos son para usar o para poder expresar esas diferentes características. En los ejercicios que vamos a necesitar entonces, además de las escuadras y además de la regla T y nuestro formato A4, pues vamos a necesitar lápiz borrador, pero el lápiz debe ser HB y 2H. Esos son los que vamos a usar. Si ustedes se dan cuenta, el HB es un color más oscuro y el 2H es un tono más claro. Por tanto, los contornos, digamos, los objetos sólidos son los que van a poder encontrarse, digamos, más oscuros y lo que son las líneas guía, líneas de proyección, digamos, como información como que no es tan contundente, por decirlo así, sino que va más discreta, pues va precisamente con el 2H. Entonces, esto es importante tenerlo presente, apreciados estudiosos, como los recursos que vamos a necesitar para el desarrollo de nuestras actividades. En el material ustedes van a encontrar algunos videos de referencia, ¿sí? Quiero mostrarles, apreciados estudiosos, que, bueno, ustedes pueden encontrar diferentes videos, pero aquí lo que se explica es lo que yo les mostraba en el primer dibujo de ubicando una escuadra o una regla de referencia. La regla T me permite que siempre, o sea, que no haya riesgo que yo pierda el eje horizontal, ¿no? Para que no queden las líneas torcidas o digamos con el ángulo incorrecto, ¿sí? Entonces yo ubico mi regla, mi otra escuadra según el ángulo que deseo representar y de esta forma entonces puedo hacer los diferentes trazos. Yo puedo ubicarla hacia este lado o puedo ubicarla, perdón, voy a hacerlo aquí no con lápiz sino con esta. Digamos que podría ubicar la escuadra en este sentido. ¿Sí? Sobre la misma regla T. Así desplazándome, pues voy a poder hacer los trazos que necesite según el propósito del dibujo. Hay algo que también tienen que tener presente para el desarrollo de las actividades y es que yo puedo combinar también las reglas para poder hacer ángulos adicionales. O sea, yo no me voy a limitar solamente al ángulo de 30, el ángulo de 60, el ángulo de 90 y de 45 porque son los únicos que me dan mis escuadras. No, yo puedo usar, por ejemplo, la combinación de la regla con el ángulo de 30 y el de 45 para hacer un ángulo de 75, ¿sí? Entonces miren que el ángulo de 75 está, digamos, sobre este eje en la parte inferior, ¿sí? O sea, hacia cada el ángulo de 75, ¿sí? Y digamos que si yo lo cambio de posición, pues estaría hacia otra dirección. Pero esto es importante porque de la forma en que combinemos las escuadras, asimismo, pues nosotros vamos a poder expresar precisamente cómo son estos trazos. ¿Listo? Ahora bien, aquí
ya con esta explicación, vamos a pasar al tema de proyecciones ortogonales. Quiero abordar los dos temas de una sola vez porque la primera actividad consiste en hacer un correcto manejo de estos instrumentos. ¿Sí? Son ejercicios muy sencillos y uno consiste precisamente en cómo hacer el uso de las escuadras para los ángulos y el otro también hace referencia a la letra técnica de cómo se desarrolla la letra técnica, que ustedes van a encontrar eso en el material, en la guía del módulo, en el módulo uno. Y el segundo ejercicio, la actividad 2 va a ser básicamente de proyecciones ortogonales. Entonces, ¿qué son las proyecciones ortogonales? Cuando nosotros tenemos un objeto, un sólido, y queremos representarlo, una forma de hacer esa representación es a través de las proyecciones ortogonales. Ortogonales puede entenderse como perpendicular por la misma definición. Es decir, tiene un ángulo de 90 grados, en pocas palabras, con el plano donde yo lo voy a representar. Entonces tenemos como definición general que es el sistema de proyección donde todos los rayos proyectantes son perpendiculares al rayo de proyección. Entonces consiste en que se representen una cara del objeto para detallar esas características. Entonces imagínense que ustedes tienen este sólido y que este es el observador, este es un ojo y yo estoy viéndolo desde este punto. Cuando yo veo este punto, yo me imagino que esta silueta que tengo acá, pues yo la puedo proyectar, ¿sí? Al plano para poder hacer este dibujo, esta representación. Entonces yo me imagino estos puntos de referencia y estos puntos los voy a proyectar. Entonces vamos a hacerlo, por ejemplo, con otra línea, como líneas guías perpendicular al plano de dibujo, o sea, a mi hoja, ¿sí? Entonces, yo voy a proyectarlo acá, cada uno de estos puntos, y como son perpendiculares, pues la forma se debe ver idéntica en dimensiones a ese objeto real que yo estoy viendo, ¿sí? Y de esta forma, mi dibujo pues va a tener las mismas características que en dimensiones, digamos, y en forma, que mi objeto real, mi sólido, ¿sí? Ahora, existen diferentes sistemas de proyección de sólidos. Hay unos de perspectiva, por ejemplo, que esos realmente ahí sí se cambia la dimensión porque cambia lo que yo estoy viendo desde el punto donde yo me encuentre, ¿sí? Pero el que vamos a trabajar es la proyección ortogonal porque es la proyección que es más empleada cuando nosotros hacemos interpretaciones de planos, por ejemplo, cuando ustedes ya estén viendo sobre sistemas de tratamiento de agua o sistemas de control atmosférico y que hay unos planos de no sé, un sistema de control, una planta de tratamiento que está a la vista, las diferentes vistas, pues ustedes van a poder interpretar estos planos o de cómo es realmente ese sistema que se está representando ahí, porque ustedes ya tienen ese concepto desde la apropiación de esta temática de proyecciones ortogonales. Listo, entonces cuando nosotros hablamos de las proyecciones, pues tenemos que hablar o nos basamos o nos referimos a un sólido. El sólido o ese objeto es el que estamos proyectando. Si yo tengo un sólido, pues yo voy a tener diferentes vistas o caras, ¿sí? Normalmente, digamos que los sólidos, yo decido cómo ubico el sólido, ¿sí? Entonces, yo a esta vista la llamo vista A. Normalmente cuando yo hablo de esta vista de frente, sería frontal o alzado. Imaginémonos que entonces este es el observador y está viendo esta cara. Entonces, esta es la vista frontal. Esta sería la vista superior o planta, estas serían las vistas laterales, pues izquierda y lateral derecha. Esta sería la vista inferior, acá que pues no se alcanza a ver, pero pues esta sería la vista E, me perdonan acá lo torcido, y la vista F sería el respaldo. ¿Sí? Yo puedo enumerar las caras y pues según donde yo me ubique voy a representar una cara. Puede que yo me ubique en este punto, el ojo esté acá, el observador está acá, entonces va a estar dibujando, se va a dibujar la cara o la vista lateral izquierda, ¿sí? Vamos a ver ya esto entonces en más detalle.
Existen diferentes sistemas de proyección. En el módulo como tal se explica el sistema europeo y existe también el sistema americano. Digamos que no quiero que esto sea un elemento que los confunda a ustedes, que ustedes digan, bueno, pero es que yo estoy aquí, voy a hacer el ejercicio en sistema europeo o en sistema americano. No, aquí lo importante es que ustedes identifiquen cómo hacer las proyecciones de las diferentes caras de forma, pues, a través del plano de proyecciones ortogonales. Quiero explicarles para que ustedes no se limiten a que siempre en la cara de arriba va a estar, no sé, la vista de alzado y en esta otra cara, o sea, digamos que la posición siempre vaya a ser la misma. No, lo que quiero es que ustedes aprendan a interpretar simplemente desde el punto donde ustedes lo estén, digamos, analizando y que lo sepan representar. El sistema europeo, digamos que los sistemas dependen es desde donde se ubique el observador. El sistema europeo, imagínense que los planos proyectantes donde yo, o sea, mis hojas o mi hoja donde yo voy a representarlo, yo voy a armar con ella un cubo y el sólido lo voy a poner dentro de ese cubo. Entonces, en el sistema europeo, yo estoy dentro del cubo, ¿sí? De forma que lo que yo vea aquí lo voy a proyectar en este plano de atrás, ¿sí? Lo que yo vea, lo que esté, digamos, detrás de este plano, se va a proyectar en sentido opuesto, o sea, se va a proyectar hacia acá. El F sería este respaldo, ¿sí? Y asimismo, pues tengo la vista superior, la vista inferior. ¿Cómo es, digamos que, miren ustedes acá que el cubo se despliega? Si yo abro ese cubo, donde ya proyecté las diferentes caras, entonces yo voy a tener unas caras, unas vistas aquí. Cuando ustedes vean una proyección ortogonal, tienen que darse cuenta, apreciados estudiosos, que las líneas van a coincidir. Digamos, todos los puntos de referencia están alineados, por tanto las dimensiones siempre van a estar igual. Es decir, si yo tengo un plano, una proyección ortogonal y digamos acá tengo la vista de alzado, voy a hacer esta otra vista, la lateral izquierda acá, pero la vista lateral izquierda en mi plano yo no la puedo hacer un cuadro aquí abajo, ¿sí? Y esta hacerla, la D hacerla un poco más arriba. No, o sea, ¿cómo nosotros hacemos las proyecciones? Si nosotros identificamos cada uno de estos puntos de referencia, vamos a proyectarlos, ¿sí? Y miren que todos, ay, no, me quedó, fue en cuadro, perdón. Disculpen un segundo. Listo, listo. Si tenemos el punto de referencia, si ustedes se dan cuenta, todo, miren este punto de referencia acá. Este va a estar alineado con este. Todos van a estar proyectados. Bueno, la línea torcida es mía, no es por el dibujo. Todos los puntos de referencia siempre van a estar alineados. ¿Por qué? Porque son proyecciones rectas, ortogonales. ¿Listo? Ahora, digamos que en el sistema americano lo que cambia es que el observador está por fuera. Entonces, en la cara de atrás, digamos, en la vista de respaldo, no se va a proyectar este, sino que se va a reflejar. Piensen ustedes que se refleja porque la luz va a proyectar una sombra tal vez en esa cara, ¿sí? Entonces, aquí va a estar proyectado esto, pero la diferencia básicamente es esta, ¿sí? Digamos que yo no les voy a preguntar, o sea, no es una pregunta que yo les diga, este sistema está en el sistema europeo o en el sistema americano, no, es para que ustedes entiendan que pueden cambiar las posiciones de pronto, pero lo importante es que sea coherente esa proyección o esa relación de los diferentes puntos y líneas a lo largo de los diferentes planos, ¿sí? No sé si tengan alguna inquietud hasta el momento. Bueno, veo que Sebastián y Bonifacio están escribiendo algo. Listo. Bueno, ninguna. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Entonces quiero que no se limiten a que una cara está en un espacio específico. No quiero que, digamos, ustedes se vayan a confundir que si esto es europeo, si esto es americano. Quiero que ustedes interpreten cómo representarlo a través de las proyecciones, ¿sí? Entonces miren, por ejemplo, acá.
Si tenemos el mismo sólido, ¿no? Seguimos con el mismo ejemplo. Yo tengo esta cara, yo me estoy ubicando desde aquí. El ojito está ubicado en esta posición. ¿Qué colores está viendo? Esta es una forma en la que yo puedo identificar o tal vez más bien interpretar qué es lo que yo voy a dibujar en cada una de estas caras, ¿sí? En la vista de alzado, ¿cuáles son los colores que se están viendo? Si yo me ubico acá, ¿quién me ayuda? Estoy viendo qué colores. Color verde, ok, veo este color verde y este. ¿Y qué más veo? El amarillo, correcto. De pronto, obviamente, si yo estoy aquí de frente, pues yo voy a ver este cuadrado un poco más pequeño. Yo sé que desde esta perspectiva, pues es más grande, pero si yo me ubico desde acá, pues obviamente al proyectar esta línea como punto de referencia, ¿sí? Bueno, acá me quedó un poquito torcido, me disculpan. Pero entonces al proyectarla, pues este cuadrado amarillo, por eso es que se ve tan pequeño, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? Ahora bien, cuando ustedes de pronto se han dado cuenta que en algunos hay unas líneas punteadas y en otras no, ¿qué significará eso? Y a lo que quiero es llevarlos a ustedes que precisamente esto es una comunicación, se está dando a entender una información, pero ¿qué es esa información? Que está continua atrás. Ok, muy bien, Bonifacio. Precisamente cuando yo tengo en las proyecciones líneas punteadas es porque estoy dando a entender una característica que desde aquí yo no la puedo ver, pero yo ya estoy entendiendo, estoy interpretando, ah, ok, eso está al otro lado, de donde no estoy viendo. Me tendría que ubicar al otro costado para poder ver ese detalle puntual, ¿sí? Veamos esta proyección E. La proyección E es la parte inferior. Si yo veo aquí esto, pues se entendería que es un cuadrado simplemente y pues acá no lo están corroborando. Y esta línea punteada que está acá, pues es precisamente, vamos a hacerla de otro color para diferenciarla acá. Esa línea punteada precisamente hace relación a que este cuadrado o estos puntos de referencia, yo los proyecto hasta el, digamos como hasta el mismo cuadro, el punto de referencia acá, y esto me va a dar ese cuadrado, ¿sí? Porque los estoy proyectando hasta esta misma vista, pero como yo no los veo, o sea, no están desde donde yo estoy ubicado, pero sí existen y están detrás, es cuando yo hago esa línea punteada. ¿Claro hasta el momento? Listo. Bueno, ahora, puede que cuando ustedes estén haciendo las proyecciones ortogonales tengan algo de confusión y ustedes digan, pero ¿cómo acomodo esto? ¿Por dónde empiezo? ¿Sí? Entonces, tenemos que tener claridad que las proyecciones ortogonales, digamos, para poder, una de las guías es que yo pueda identificar con números o con colores cada una de las caras de mi sólido. Y de esta forma, para mí sea más fácil interpretar cómo lo voy a representar. ¿Sí? Pero no podemos dejar en cuanto a los aspectos técnicos, pues que hay unas propiedades de los sólidos, ¿sí? Todos los sólidos, pues al estar en tres dimensiones, yo voy a tener un alto, una profundidad y un ancho, ¿sí? Entonces, el ancho va a hacer referencia a cuando yo estoy hablando de frente, ¿no? Y cuando yo hablo de profundidad, pues estoy hablando es en relación a las vistas laterales o de perfil. El alto, pues bueno, viene siendo el alto. Entonces, de pronto, cuando ustedes están haciendo las proyecciones, pues la pregunta va a ser es, ¿cuáles son las propiedades que yo, o cuáles son los atributos que yo estoy viendo en esa cara, en esa vista, ¿sí? Entonces, vamos a verlo acá. Las proyecciones ortogonales, bueno, hay un detalle que se me había olvidado. Las proyecciones ortogonales pues son las que se hacen en los planos, pero yo debo partir de un sólido, ¿sí? El sólido yo lo puedo representar o dibujar así como ustedes ven que se entiende o ustedes lo ven pues así sea en una superficie plana, pero se entiende digamos que tiene tres dimensiones, porque tiene ancho, profundo y alto, ¿sí? ¿Cómo yo puedo desarrollar este tipo de dibujos?
En la guía, en el material de estudio, ustedes van a encontrar precisamente digamos como las recomendaciones para poder hacerlo, pero ustedes básicamente van a hacer uso de las escuadras para hacerlo. Ustedes van a encontrar esto como los sólidos, los isométricos o las axonometrías. Digamos que son nombres que se les dan desde la interpretación que se esté dando, pero un dibujo isométrico lo que hace referencia es a que yo estoy haciéndolo, digamos, bajo un mismo ángulo para poder representar ese volumen. Si yo ubico mi escuadra de 30, digamos, el isométrico yo les recomiendo que ustedes lo hagan con la escuadra de 30, sin embargo pueden hacerlo también con la escuadra de 60, pero entonces digamos, yo voy a usar una escuadra de 30 acá, o sea, mi escuadra de 30, esta punta la voy a ubicar acá y entonces puedo hacer esta línea. Si yo corro más mi escuadra, entonces digamos que yo voy a proyectar esta línea acá. Ay, me quedó un poquito lejos, pero imaginémonos que yo corro la escuadra, entonces ya la ubico más acá y puedo hacer estas otras líneas. Bueno, acá se ve torcida, aquí sería una y aquí es otra, pero todas están con el mismo ángulo de 30 grados, ¿sí? Y voy a borrar esto porque esas líneas me quedaron muy feas. Entonces, cuando yo voy a usar a trazar las otras, vuelvo a tomar la escuadra de 30 grados o la esquina de 30 grados y voy a trazar entonces esta línea y todas estas líneas siempre las voy a representar con el mismo ángulo. Así es que yo logro que este dibujo sea proporcional y que represente la realidad del objeto, que las dimensiones sean, digamos, más, digamos, acertadas con la realidad del objeto que yo voy a dibujar. Porque a veces si yo hago esta línea torcida o de pronto, digamos, voy a hacer esta esquina, pero esta línea me queda torcida, entonces esto se va a entender como una rampa, así como esta. Entonces a veces esa distorsión hace que no sea claro el dibujo. ¿Está claro entonces cómo hacemos los dibujos de los isométricos las axonometrías, los sólidos? Listo. Vamos entonces ahora sí a la práctica. Las proyecciones ortogonales vienen siendo esto que ustedes ven acá. ¿Cuál es el punto de referencia? Un eje cartesiano, ¿sí? Yo tengo mi eje cartesiano y en ese eje cartesiano yo voy a plasmar las caras de mi sólido, ¿sí? Entonces yo hago el dibujo de mi sólido. Lo hice acá con mi escuadra de 30 hacia una cara, hacia el otro. Verifico entonces las dimensiones. ¿Cómo sé que yo hago, o sea, en qué punto hago esto? No, pues lo primero que yo tengo que hacer es ubicar mi escuadra de 90 grados, en posición de 90 grados, para hacer la altura, para representar la altura, y esa misma altura, digamos, o sea, con la escuadra luego en 30 grados hago esta cara y ya así voy tomando los puntos de referencia. Digamos que eso ustedes tienen que irlo desarrollando y paso a paso ustedes se van dando cuenta cómo ubicar las reglas precisamente para plasmar las dimensiones como tal de su objeto. Pero entonces, en el eje cartesiano vamos a plasmar diferentes vistas, ¿sí? Aquí tenemos la vista frontal, la vista lateral izquierda y la vista superior. Esto no quiere decir que siempre la vista frontal esté acá, por lo que les decía. Digamos que lo importante es que ustedes se den cuenta cómo deben proyectarse las líneas y eso les da a entender cómo es la posición de este sólido. Miren, por ejemplo, que en la vista lateral izquierda, ustedes tienen que darse cuenta que digamos que estas líneas se proyectan y yo ya sé que entonces este triángulo que yo veo acá, pues bien, está ubicado en este punto. Y no es que yo vaya a hacer ese triángulo, digamos que voy a hacer como si yo hiciera este giro y yo pusiera, digamos, volteado y que el triángulo me quedara, no sé, digamos, ubicado en esta dirección. O sea, que esto en vez de estar acostado, que yo lo pusiera más en la parte angosta, lo pusiera aquí. O sea, en la posición del objeto, ustedes lo deben entender a partir de las caras que están proyectando. Entonces, ¿que por dónde empiezo, profe? Pues por donde ustedes deseen. No hay inconveniente. Lo importante es que ustedes puedan identificar cuáles son las caras que van a proyectar.
Si yo decido hacer la vista frontal acá, entonces yo empiezo a identificar cuáles son los puntos que yo tengo acá, cuáles son esas dimensiones y empiezo a hacerlo acá. Hay otra característica importante que deben tener en cuenta y es que ustedes, si se dan cuenta, del eje al punto donde estoy haciendo mi dibujo, yo tengo un margen específico y es bueno para que sea proporcional que siempre mantengamos esa margen. Entonces yo digo, voy a dejar siempre 1 centímetro. Mi dibujo va a empezar al centímetro después, digamos, este es mi punto cero, entonces dejo 1 centímetro y desde acá empiezo a representar mi dibujo. Ahora bien, tengo la vista acá, esta vista, ¿no? Entonces vemos este que es como una L, por decirlo así al revés, y tengo esta cara, estas son las superficies que yo estoy viendo en la vista de alzado. Ya las representé acá. ¿A cuál paso, profe? A la que ustedes quieran. Lo que tienen que hacer ustedes entonces es empezar a proyectar las líneas, todos los puntos de referencia. Este punto de referencia, pues yo lo proyecto, digamos, a partir de acá, ¿sí? O sea, ubico acá. Em, estas otras líneas, esta viene siendo una sola línea de proyección, entonces yo simplemente hago una línea larga, ¿sí? Yo no sé cuál va a ser la distancia, porque hasta ahora estoy representando, digamos, como estoy haciendo las líneas proyectantes. Recuerdan que yo les había dicho que vamos a usar dos lápices, entonces el lápiz HB nos permitiría, digamos, representar los contornos, las aristas, entonces el sólido como tal yo lo hago con el lápiz HB y el lápiz 2H que es más suave va a ser para las líneas guía, ¿sí? Ya entonces tengo las líneas proyectadas. ¿Ahora qué hago? Pues entonces, ¿cuál es la vista que yo voy a estar haciendo acá? Entonces es la vista lateral izquierda. Ahora bien, ¿cuáles son las dimensiones? Verifico las dimensiones en mi sólido, entonces esto mide 2 centímetros. Ok, entonces desde acá hasta acá son 2 centímetros, o sea que desde el punto de partida, 1 centímetro después, hago la línea de 2 centímetros. ¿Sí? Entonces mis 2 centímetros están acá. Ahora, ¿qué más tengo acá? No, digamos que acá yo no tengo más especificaciones. Listo. Ahora, en la base, ¿qué tengo? Ah, no, pues yo tengo simplemente que el sólido como tal mide, no sé, 5 centímetros. Entonces, los 5 centímetros desde el punto de partida, trazo los 5 centímetros acá. ¿Listo? ¿Qué me hace falta? Ah, bueno, ok, este escalón, este punto de referencia, ¿cómo lo hago? Ah, bueno, esta altura, yo la tengo acá. Yo puedo medir la altura acá. Esta misma altura es esta altura que tenemos acá. Entonces, lo que puedo hacer es simplemente medir esa altura acá, en este punto de referencia, y ya tengo, digamos, ese punto. Pero, como ustedes ven, yo acá alcanzo a ver este triángulo. ¿Qué tendríamos que hacer? Entonces, el triángulo si inicia acá, pues aquí hay una línea que proyecta como para que quede en este mismo plano, ¿no? O sea, si yo proyecto esta línea, el triángulo yo lo voy a estar viendo desde acá, ¿sí? Pero entonces la línea ya me lo dice. Yo empiezo, si yo sé que esta línea termina en este punto, pues aquí simplemente extiendo y ya yo sé que mi sólido, bueno, esta distancia como tal, pues yo la verifico acá y la puedo trazar. Y yo sé que esta rampa, por decirlo así, pues yo tengo la distancia acá de 2 centímetros y tengo la altura acá, pues simplemente yo sé que es la unión de estos dos puntos. Entonces, trazo estos dos puntos. Pero si ustedes se dan cuenta, todas las líneas proyectantes van a coincidir con esos puntos de referencia. Y así vamos a hacer esta otra cara. Tenemos la vista superior acá. ¿Cómo la podemos proyectar? Entonces, extendemos las líneas de referencia y empezamos a ver las dimensiones que tenemos acá, ¿sí? Que serían las que estaríamos plasmando en este punto y pues a nivel de, digamos, del ancho, pues no habría inconveniente. Pero así es que nosotros vamos identificando cómo hacerlo. Pasemos entonces a otro, o digamos otro detalle. Entonces, aquí está el ejemplo de cómo hicimos esta cara. Entonces, yo tomo las medidas y hago primero esta representación. Y ya después entonces digo, ok, esto es lo que yo estoy proyectando, ¿sí? Entonces, en la altura yo la puedo verificar acá, ¿sí? Esa altura sería la que yo tengo acá. Y digamos que ya esta distancia, el ancho, pues me lo da el mismo objeto, el mismo sólido, porque si yo
elevo esto hasta la altura total, que la tengo de conocimiento acá, entonces yo mido desde acá la misma altura, entonces si yo lo proyecto, pues ya me va a dar precisamente cómo es esa vista desde este punto, ¿sí? Entonces aquí tenemos cómo se representaría la lateral izquierda. Pero hay una característica de la que no hemos hablado, y es que, como yo les dije, todas las líneas van a coincidir, ¿sí? O sea, las líneas proyectantes van a coincidir en cada uno de los puntos. Entonces, si yo tengo, miren que acá, aunque no tengo ningún objeto acá, yo puedo proyectar las líneas hasta este punto de referencia, hasta el eje cartesiano, el punto cero, y trazo una línea de 45 grados. Siempre, apreciados estudiosos, vamos a trabajar acá, digamos, la escuadra que vamos a usar acá, estas líneas proyectantes para cambiar de plano son de 45 grados. ¿Listo? Entonces yo hago los trazos de esta línea, ¿sí? Y perdón, aquí ya que está este otro ejemplo que no se ve con tanto detalle, al yo trazar estas líneas y las proyecto desde el punto que digamos que me va a coincidir con las líneas que yo proyecte del sólido de esta cara o esta vista. Voy a mostrarles este otro ejemplo. Miren, bueno, es el mismo sólido realmente. Aquí miren que están las dimensiones específicas. Entonces yo voy proyectando esas dimensiones y si yo proyecto todos los puntos hasta mi eje, ¿sí? Cuando yo ya llego a este punto, simplemente deben coincidir al trazar una línea de 45 grados. Entonces, yo puedo partir de esta vista, proyecto las líneas, hago el dibujo de esta, puedo también proyectar estas, pero a su vez, si yo quiero, puedo proyectar estas líneas, ¿sí? Que me van a dar con 45 grados, me va a permitir extenderlas en este otro plano y así voy a tener donde coinciden todos los puntos de referencia que quiero plasmar o representar o corroborar precisamente, digamos, con las dimensiones según el sólido que yo tengo. ¿Tienen alguna inquietud hasta este momento? Bueno, no veo preguntas. Listo. Vamos a ver otros ejemplos acá porque recordemos cómo debe ser la vista, o sea, que es desde donde está ubicado el observador. Entonces, miren que acá como el énfasis que les había dicho, no se centren o no, digamos que no hagamos que sea absolutamente riguroso que siempre deba hacer la proyección. Yo tengo que ver es cuáles son las caras que me van a proyectar o que me van a coincidir. Si yo tengo este sólido, ¿sí? Por ejemplo, y yo voy a hacer las proyecciones, entonces yo puedo elegir una vista. Entonces yo tengo esta vista acá y ubico digamos, el sólido. Entonces yo veo que esta superficie morada y azul son las que tengo acá. Proyecto las líneas. Miren que yo puedo acá también llevarlas en 45 grados, de forma que al hacer los 45 grados voy a poder proyectar esta cara, esta vista, aquí, ¿sí? Y esta entonces, al proyectar estas líneas junto con estas que estoy proyectando de este lado, pues van a coincidir con esta cara que yo tengo acá. Entonces, cuando ustedes estén desarrollando los ejercicios, de pronto si tienen alguna inquietud, no, profe, es que no sé cómo cuadrar la cara o cuál es o cómo es, de pronto ustedes me envían, me pueden enviar, por ejemplo, por WhatsApp la foto de cómo van y yo les digo, no, mira, es que aquí estás haciendo esto mal o les voy dando digamos, como las recomendaciones para que lo puedan hacer. Pero yo sé que, digamos, para todos, pues, desde que analicen desde dónde lo están visualizando, va a ser fácil. Y lo más importante, digamos que lo que yo siempre digo en expresión gráfica es que la práctica hace al maestro. Entonces, solo hasta que ustedes empiecen a hacer los dibujos es cuando van a tener las inquietudes. Así que porfa, no me estén preguntando el fin de semana previo a la entrega, porque va a ser ya muy próximo, sino que traten de hacer oportunamente los ejercicios a lo largo de estas semanas para que yo pueda atender oportunamente todas sus inquietudes.
Entonces miren que acá tenemos este ejemplo de cómo usar los lápices. Entonces yo tengo mi eje cartesiano con ese lápiz grueso, contorneado, digamos grueso, firme o intenso, que es con el lápiz HB. Y con el lápiz 2H puedo hacer esas líneas segmentadas, líneas de proyecciones, ¿sí? De mis objetos. Miren que por ejemplo acá yo tengo las dimensiones específicas de cada uno de los puntos y en todas coinciden. No es que en una cara yo dibuje de un tamaño o una proporción diferente. Y estas dimensiones van a coincidir con el sólido que ustedes estén representando. Entonces, apreciados estudiosos, ya con esto damos por terminado el contenido temático. No sé si tengan alguna inquietud, pero voy a pasar entonces ya para dar cierre a esta actividad o bueno, al contenido del módulo. Voy a... Profesora, Dime, dime, Kevin. buenas tardes, profesora. ¿Cómo estás, Kevin? Cuéntame. Una pregunta que tengo una duda. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, Quedé con una duda, profesora, y dime. quiero resolverla. La Claro que sí. ubicación de las caras en el plano cartesiano, en los diferentes, los cuatro lados del plano cartesiano, ¿va ubicada dependiendo la vista Me- o no tiene un orden? Dependiendo de la vista que tú elijas para empezar, es que vas identificando cuáles son las que vas proyectando. Eh, Porque por lo menos, vamos a poner en el primero que usted nos puso, se ocupan en el plano cartesiano, vamos a poner del lado derecho, en la parte de arriba. En el segundo ubican la parte de abajo. Eso ya es dependiendo de las vistas o algo. claro, porque tú tienes que ver de las líneas que proyectas qué es lo que puedes proyectar ahí, ¿sí? Digamos que Ah, los, sí, claro, los ya ejemplos, entendí. cuando tú vayas a desarrollar el ejercicio, pues puedes revisar la clase y puedes ver los ejemplos. También ustedes pueden consultar en la biblioteca virtual. Hay unos libros de dibujo técnico que también pueden consultar con otros ejemplos. Entonces, bueno, ahorita sí voy a tratar de hacer eso si alcanzamos, para que ustedes vean que pueden consultar otros ejemplos que les den idea, porque, pues sí, o sea, yo como pues ya, como pues obviamente yo esto de dibujo técnico lo vi hace tanto tiempo y pues es algo que ya uno interpreta mecánicamente, pues yo veo y yo ya sé, yo empiezo a proyectar la cara sin pensar, ven, ¿cuál es la que tengo que proyectar? No, Sí, claro. realmente porque ya tú lo interpretas, digamos, rápidamente. Pero por eso les Sí, digo, ya si, entendí, si profesora. Ya tienes dependiendo de esa... la posición del observador. Exacto. Si tú tienes una inquietud, pues me preguntas, profe, estoy intentando, pero realmente estoy enredado, no sé cuál es la cara y pues yo te voy orientando, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a Ok, pasar, muchas gracias, profesora. vale, con gusto. Vamos a empezar a ver en la descripción de las actividades que vamos a presentar. La primera actividad es una plancha de dibujo, ¿sí? Y en esta ustedes van a hacer uso de 3 hojas formato rotulado tipo A4, como ya les expliqué, un juego de escuadras, una de 30 y una de 45, para que porfa verifiquen, busquen en su casa de recursos que tengan de sus familiares o si las tienen o si no que las puedan comprar pronto para que puedan desarrollar la actividad. La regla T, el lápiz 2H, el lápiz HB, borrador y taja lápiz. Entonces, primero van a leer y analizar y comprender todo el contenido de las unidades temáticas 1, 2 y 3, que es donde están como todos los aspectos de estandarización, de normalización y de uso de instrumentos de dibujo técnico. Posteriormente van a tomar esas 3 formatos, esas 3 hojas, y entonces se van a llamar ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3. En el ejercicio 1, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a dividir la hoja en 6 partes iguales. Cada parte se va a denominar cuadrante. Digamos, van a tener entonces 3 cuadrantes en la parte superior y 3 en la parte inferior. Y van a trazar entonces esos cuadrantes, como son contornos, lo van a hacer con el lápiz HB. Luego con el lápiz 2H van a empezar a trazar líneas de diferentes tipos en cada uno de los cuadrantes con este lápiz, y estas líneas van a estar distantes 4 milímetros, es decir, todas las líneas van a tener la misma separación, ¿sí? De izquierda a derecha. Entonces, ¿cómo van a ser esas líneas? En el primer cajón van a ser unas líneas de 90 grados, o sea, totalmente verticales.
En el siguiente cajón de izquierda a derecha, ¿sí? En el segundo, van ustedes a trazar líneas oblicuas o diagonales de 30 grados. Entonces usan la escuadra de 30 grados y trazan esas líneas, sea hacia la izquierda o hacia la derecha, no importa. En el tercer cuadrante van a trazar líneas oblicuas con un ángulo de 45. Para este paso, entonces ustedes tienen que tener presente que es necesaria la regla T, porque es la forma en la que se garantiza que se mantengan esos ángulos de 45 y que ustedes respeten esa distancia entre cada línea. Puede que cuando ya estén terminando el cuadrante, pues ya las líneas en esa esquina pues se van haciendo más pequeñas y que sobre, no sé, en vez de 4 milímetros sobren 2 o sobren 5, pero no importa. Digamos que han mantenido en el resto del trazo, desde el punto de partida, mantienen esa misma distancia. Ahora, con el lápiz 2H en los cuadrantes inferiores, o sea, si ven, todas las líneas de ángulos las van a hacer, digamos, al interior de cada cajón es con 2H. Entonces, en estas van a empezar a hacer las líneas, pero a una distancia de 5 milímetros. Las de arriba son equidistantes 4 milímetros. Las de los cajones inferiores son equidistantes 5 milímetros y de derecha a izquierda entonces van a empezar con ángulo de 60. Listo, en el primer cajón. En el segundo van a ser ángulos de 15. Aquí van a necesitar usar la combinación de las escuadras para hacerlos en ese cajón. Y en el tercer cuadrante el ángulo va a ser 75 grados. Entonces aquí les presento cómo se ubican las diferentes escuadras para obtener esos grados. Si yo necesito el ángulo de 15 en este sentido o si lo necesito en la otra dirección, como lo quieran usar, pero ya aquí ustedes van a poder identificar cómo van a combinar las escuadras para hacer los ángulos que se solicitan. ¿Listo? Bueno, posteriormente entonces la parte inferior o el rótulo, ¿sí? Esos cajones inferiores que tiene el formato o que si ustedes, digamos, no compran el formato, sino que ustedes hacen el rótulo, entonces van a rotularlo con letra técnica. Esto es un requisito súper importante, apreciados estudiosos, porque la letra técnica es otro de los criterios que se evalúa en esta actividad, en las dos primeras actividades, de hecho. Y el lápiz HB. Para la letra técnica se usan líneas guía. Eso ustedes lo deben consultar en el material de estudio, ¿sí? Y ahí en el material de estudio encuentran cuáles son las recomendaciones para hacer los trazos de forma que las letras queden proporcionales, que las A siempre se vean de la misma forma, que tengan el mismo tamaño, que la J siempre yo la dibuje así, digamos, con esas curvaturas, todas esas recomendaciones, digamos, o esos ejemplos también de cómo se hace la letra técnica, lo van a ver ustedes en el módulo y las líneas guía, como son líneas suaves, entonces van a hacerse con 2H. En el segundo formato, ¿sí? Van ustedes entonces a dividir la hoja de trabajo en dos partes iguales con una línea vertical. Entonces voy a tener un lado, digamos, una hoja, un formato, pues digamos como este, ¿sí? Tengo mi formato, aquí está el rótulo, aunque no se ve de muy buena calidad esta imagen, y yo voy a trazar una línea en toda la mitad. Posteriormente vamos a hacer unos renglones, ¿sí? Es decir, vamos a trazar, perdón, aquí una línea, bueno, con el lápiz HB. Ahora, entonces, en ambos cuadrantes las líneas horizontales van a ser más o menos de 3 centímetros de separación, o sea, van a ser unos cajones pequeños de 3 centímetros y ustedes van a, entonces a tener al menos 5 renglones. Vamos a hacer planas, en pocas palabras. ¿Listo? Entonces, en esas renglones o en esas guías, en el costado izquierdo, van a representar estas letras en letra técnica. Miren aquí que se tienen unas líneas azules muy tenues que son como las líneas guías que se trazan con el lápiz 2H. Y el texto o los números, las letras y los números se van a representar o a dibujar con el lápiz HB. Veo un comentario de Sebastián. Esta imagen da una muy buena guía. No hay forma de tener una imagen igual para la plancha número uno. No porque, bueno, espérame, ya lo hacemos entonces en el tablero, ¿vale? Pero digamos que la interpretación no es compleja. Vas a ver. Dame un segundito y porfa, recuérdame eso que no se me vaya a olvidar cuando termine la explicación de las actividades. ¿Listo? Listo, entonces vamos a hacer planas, vamos a hacer 5 planas. Estas letras que están plasmadas acá, vamos a repetirlas aquí
para poder hacer este ejercicio y los números vamos a hacerlos acá. Este rótulo, este formato también debe estar rotulado con letra técnica. ¿Listo? Todos los rótulos de los trabajos que vamos a hacer en el módulo 1 deben tener letra técnica y están los criterios de calificación. Y en el tercer formato es un ejercicio libre. De manera libre, con los instrumentos que ya ustedes conocen, van a hacer un esquema libre, el que ustedes quieran. Si quieren dibujar una casa, no sé, una máquina de escribir, haciendo uso de líneas continuas, de líneas discontinuas. O sea, lo importante es mostrar el uso de los instrumentos y de las líneas continuas y discontinuas, porque recordemos que hay un alfabeto, hay una diversidad de líneas, entonces vamos a hacer una representación libre haciendo uso de lo que hemos aprendido en esta unidad. Listo, entonces no olviden por favor la recomendación que vuelvo y la recuerdo acá, que se hacen con las líneas guías con el lápiz 2H y el texto con el lápiz HB. Los entregables, ¿cuáles son? Los tres formatos. Los deben entregar en PDF o si tienen también imágenes, pero porfa, es importante la calidad de las imágenes, porque si yo no puedo ver bien, si la imagen está borrosa, no es nítida, está muy oscura, pues yo no voy a poder retroalimentar bien. Y si pues si yo digo, pues realmente yo no veo que, no evidencio que haya usado bien los instrumentos, pues la calificación no puede ser alta, ¿sí? Entonces, porfa, es importante que verifiquen la calidad de la imagen cuando tomen la fotografía o cuando lo escaneen para que aseguren que es fácil, que va a ser fácil de mi parte hacer la retroalimentación. No sé de pronto qué recomendaciones en las otras aulas, en las otras asignaturas les hacen a ustedes, pero a todos mis estudiosos sí siempre les hago esta recomendación. La rúbrica es una lista de chequeo para ustedes. ¿Ustedes quieren tener un desempeño alto? Entonces, miren cuáles son los criterios que deben cumplir para el desempeño alto. Terminan su tarea y antes de cargarla revisan. Ok, realiza la entrega a tiempo, presenta la actividad a tiempo. Ok, este es el desempeño alto. Aplica las temáticas de dibujo técnico. Entonces, ok, listo, las estoy aplicando porque estoy cumpliendo con la totalidad de lo que me solicitaron. Usé correctamente los instrumentos. Entonces, pues así ustedes deben revisar siempre la rúbrica de forma que verifiquen que todo lo que han presentado cumple con las especificaciones de la actividad. ¿Listo? Vamos entonces, yo voy a explicarles la actividad 2, pero antes de eso creo que lo más conveniente va a ser el ejemplo de lo que ustedes, lo que me solicita Sebastián para que ustedes tengan claridad. Entonces, denme un segundo, voy a compartir en este momento. Ay, caramba. Voy a compartir el tablero en blanco para poder explicarlo. Ah, es que no se ve. Ah, ya, ok, listo, ya. Ahora sí. Listo. Entonces, vamos a hacer el rótulo. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos nuestra hoja. Bueno, me quedó morada, no importa. Listo. Vamos a hacer entonces, se supone que deben ser 3 cajones en la parte superior y en la parte inferior. Ay, ¿qué pasó? Disculpen, no, es que hice cuadro de texto, lo hice mal. Listo, entonces vamos a hacer nuestro rótulo. Tenemos nuestra hoja. Este es el marco donde está nuestro espacio de trabajo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer 3 cajones, entonces 3 cajones en la parte superior e inferior. Entonces, pues yo simplemente identifico cuál es la mitad acá y cuál es la mitad, digamos, o dividir, tomo la medida, digamos acá, para dividir esto en tres. Entonces yo, y según la mitad de mi hoja verticalmente, entonces digamos que va a ser así, 1, 2 y 3. Bueno, me quedó un poquito torcido, pero entonces aquí, así ustedes ya entienden que toman las medidas. Yo simplemente tomo la medida, divido esto digamos, para hacer 3 proporciones y hago los cuadrantes. Aquí sería la mitad y tengo los 3 cajones superiores y los 3 cajones inferiores. Ahora, esto lo van a hacer con el lápiz entonces 2H y con el lápiz HB, perdón, HB y con el lápiz 2H, entonces van a ser, en el primero que se solicitaba, líneas perpendiculares, ¿no? Entonces trazo las líneas
Miro, me solicitan cada 4 milímetros. Yo puedo tomar sobre este eje y yo empiezo a medir con la regla. 4 milímetros, 4 milímetros, 4 4. Hago las marquitas y los hago con el lápiz 2H para que no se vea tan marcado, ¿no? Que no se vea ese detalle porque el dibujo técnico se caracteriza por ser muy pulido. Digamos que las terminaciones, las unidades, bueno, aquí asumen ustedes que están a 4 milímetros todas y vamos haciéndolos acá. Aquí se solicitan que con 30 grados, entonces empiezo a hacerlas así, manteniendo los 4 milímetros. Entonces lo mismo, trazo los 4 milímetros acá y empiezo a trazar las líneas en 30 grados. O que no, que yo no las quiero hacer así porque no sé, soy zurda y me queda más cómodo para en la otra dirección para usar la escuadra. Perfecto, entonces manteniendo los 4 milímetros las hacemos así. Y así ustedes van a desarrollar con los diferentes ángulos, aquí sería 45, ¿sí? Van a desarrollar las líneas que se solicitan. Y no olviden entonces el rótulo del formato técnico. ¿Listo? Ah, otra recomendación. Es todo el cajón. No es que ustedes me hagan tres líneas con 4 milímetros de distancia y me dejen el resto del cajón en blanco, ¿no? Por favor, o sea, la idea es hacer completo cada uno de los cajones con las especificaciones que se pide para cada una de estas líneas. Bueno, vamos a hacer, otra recomendación era que, perdón, creo que me salté en la explicación. En las de acá abajo son discontinuas, o sea, son con los ángulos, pero se presentan las líneas discontinuas. Entonces, digamos que acá es, no sé, con 15 grados. Entonces, con 15 grados voy haciéndolas, bueno, aquí ya me queda mucho más torcido, pero entonces voy haciendo las discontinuas. ¿Listo? Bueno, ya entonces para terminar, apreciados estudiosos, voy a retornar. No, voy a retornar aquí a la ventana de la actividad y vamos a verificar la actividad de entrega y para cerrar les voy a explicarle el último ejercicio, la actividad 2 y para cuándo está. Para este ejercicio tenemos 2 semanas, para el segundo ejercicio tenemos una sola semana, porque ya después de este, apenas entregan ustedes la actividad 2, damos inicio con el módulo 3, ¿vale? Se está demorando un poco la carga. Bueno, vamos a hacer algo. Voy a compartirles el escritorio completo para que sea más rápido y que yo les pueda proyectar a ustedes esto. Listo. Entonces, esta actividad está desde el 31 de agosto, desde esta semana, hasta el 14 de septiembre. Porfa, traten de hacerlo oportunamente, hacer las actividades a tiempo, cosa que no me estén preguntando el sábado antes de hacer la entrega o que de pronto me escriban el domingo cuando ya estamos descansando, porque pues digamos que es importante pues tratar de hacerlo en los horarios de atención, ¿vale? Digamos cosas ya muy urgentes, muy prioritarias que me contacten en los otros horarios, pero ya porque sean cosas de carácter urgente. Listo, tenemos la otra actividad entonces que es, perdón un segundo, voy a retornar entonces acá al módulo y el segundo ejercicio, la plancha número 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Como les había dicho, son proyecciones ortogonales. Entonces vamos a tener dos hojas, en este caso van a ser dos planchas, ¿sí? Vamos a tener los mismos materiales que usamos en la primera actividad. Para esta actividad entonces vamos a aplicar y a revisar los contenidos temáticos de las últimas unidades temáticas del módulo 1, ¿sí? Con base en esta información vamos a dividir entonces en dos partes iguales el formato de tal forma que en la parte izquierda vamos a hacer los planos, los ejes cartesianos que yo les mostraba donde hacemos cada una de las vistas y en el lado derecho vamos a representar el sólido, ¿sí? Entonces, este va a ser el primer sólido, ¿sí? Está sencillo, ¿cierto? Entonces, en la parte derecha, en el ejercicio 1 vamos a hacer este sólido. En la parte derecha vamos a representar el isométrico, la representación axonométrica, y en la parte izquierda vamos a dibujar las vistas, ¿sí? En el segundo ejercicio
Entonces, bueno, aquí está, aquí está, se solicitan las vistas y las dimensiones entonces deben corresponder al sólido asignado. Es decir, yo no es que yo haga el sólido súper grande como si fuera un zoom y en escala más pequeña las proyecciones, sino tengan presentes esas recomendaciones. Aquí hay un enlace a un video que les explica cómo desarrollar estas proyecciones ortogonales para que tengan también otras guías que ustedes pueden consultar para desarrollar este ejercicio. Ahora bien, ¿cuál es el segundo ejercicio? ¿Sí? El segundo formato es este dibujo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el primero tenemos el sólido, primero dibujamos el sólido y vamos a representar las vistas de las proyecciones ortogonales. En este tenemos las proyecciones y lo que quiero es que ustedes hagan el proceso inverso. Interpreten las proyecciones y hagan el dibujo del sólido. ¿Listo? ¿Está claro? Tenemos aquí las dimensiones, miren. Entonces yo digo 3 centímetros aquí, 3,5, que si me dicen, profe, pero esta es la de vista alzado o esta es la vista lateral izquierda, no, no sé, les voy a decir eso simplemente. Ustedes empiecen a dibujarlo. Si ustedes quieren que esta sea la vista superior, por ejemplo, pues puede entenderse como la vista superior y empiezan a dibujarlo al otro lado haciendo el uso de las escuadras, manteniendo el ángulo de 30 grados para pues todas las dimensiones que se deben hacer. ¿Cómo se debe ver? Así. Tienen su rótulo, su formato y de esta forma entonces aquí por ejemplo tienen representan estas proyecciones, estas vistas ortogonales y acá hacen el dibujo isométrico, ¿sí? En el caso del primer ejercicio entonces ustedes dibujan primero el sólido, el isométrico que se solicita y aquí van a hacer las proyecciones. Ya saben, apreciados estudiosos, que si tienen alguna inquietud, pues no duden en contactarme, me van preguntando, pero porfa con tiempo, porque además en este tienen menos tiempo para desarrollarlo y la idea es que ustedes no se retrasen ni se les acumulen actividades, ¿vale? ¿Cuál es el entregable? Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿sí? De cómo deben ser. Entonces, se entrega el formato la recomendación del rotulado, todos los rótulos deben ser hechos con letra técnica, con las líneas guía, escritas con, pues trazadas con lápiz 2H, con lápiz HB escriben pues ya los textos, el texto, los números, las letras, ¿sí? Y entonces van a entregar las dos planchas con la buena calidad que deben verificar de las imágenes para que yo pueda hacer una buena retroalimentación, ¿sí? Y pues también que tengan presentes los criterios como tal, las recomendaciones, ¿vale? Aquí están la rúbrica, los criterios de calificación para que tengan ustedes presente para el desarrollo de esta actividad. Esta actividad está estipulada se habilita desde el 14 de septiembre hasta el 21 de septiembre. Por último, apreciados estudiosos, quiero mostrarles que ustedes pueden hacer consulta del material de estudio. Miren que acá hay un material, unas referencias, un material de apoyo, digamos, que el material complementario del módulo 1. Ustedes pueden consultar y quiero que hagan uso precisamente de todos estos recursos que en verdad tenemos libros que son buenos, que podemos acceder a ellos, que no tenemos que desplazarnos para poder consultarlos, no tenemos que ir a una biblioteca, sino que los tenemos a la mano. Entonces, por ejemplo, pueden verificar en el material complementario del módulo 1, ustedes pueden ver diferentes libros y están aquí, y aquí está, bueno, estoy en deuda con ustedes, mañana mismo dejo actualizado, corregida esta información para que estas temáticas ustedes las puedan verificar, ¿sí? Pero quiero mostrarles ya para cerrar este encuentro, apreciados estudiosos, disculpen un segundo, voy a pasar a una aula. Listo. Entonces, es bueno que ustedes verifiquen que desde las diferentes aulas no tengan inconvenientes de acceso a la biblioteca. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el acceso a la biblioteca. Yo veo que en el material complementario hay una recomendación, sí, porfa, tengan presente que los libros que aparezcan como base de datos, el libro, deben buscarlo ahora únicamente por el libro new, porque esa base de datos cambió. Entonces, esta del libro que está primero acá, no van a poder acceder a ella. Todos esos libros van a poder consultarlos a través de el libro new. El libro new es, digamos, como en la que más les presento a ustedes el material complementario. Ese material también aparece en el módulo, en la lectura del módulo. Entonces también pueden verificarlo ahí. Si yo escribo acá dibujo técnico,
Entonces, miren ustedes, apreciados estudiosos, que van a encontrar diferentes libros, no solo de dibujo técnico, sino de pronto también dibujo artístico, pero entonces aquí ustedes pueden encontrar muchos otros ejemplos digamos, de estas temáticas, lo pueden leer en línea y pueden entonces verificar precisamente, digamos, como para aclarar, ver otros ejercicios. No, es que todavía no es muy claro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en perspectiva, entonces pueden hacer esta consulta, ver cómo está. Bueno, estos son unos ejercicios de otro tipo de proyecciones en perspectiva, pero las proyecciones ortogonales pues aparecen aquí más adelante. Entonces pueden hacer, digamos, esas consultas específicas. Bueno, no alcanzó a salir, pero aquí están esas consultas específicas que pueden hacer en los diferentes libros que están dispuestos en nuestra biblioteca, ¿vale? Entonces, ya con esto, apreciados estudiosos, pues ya damos cierre al contenido temático que teníamos contemplado para el día de hoy. No sé si ustedes tengan alguna inquietud al respecto. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? Yo sé que muchas de pronto puedan salir es al momento de desarrollar la actividad, ¿no? Bueno, no veo comentarios. Entonces, listo, Juliet está escribiendo algo. Kevin también. Bueno, esperemos a ver mientras visualizamos los comentarios. Mientras tanto, pues les doy gracias a todos ustedes por su permanencia, por la participación. Gracias a Alejandra, Bonifacio, Cristian, Kevin, María Camila, Nelson, Sebastián, Juliet. Muchas gracias a ustedes por su participación. Espero que pues haya sido clara toda la temática, que en verdad pues les interese. Estos ejercicios son interesantes y son importantes porque créanme que ustedes una vez interpretan sobre todo las proyecciones ortogonales, el uso de las diferentes líneas, se van a dar cuenta cuando ustedes usen AutoCAD o cuando reciban un plano a nivel profesional o a nivel incluso académico, ustedes digan, ah, ok, esto es esto, esta es la vista tal, esta tubería está detrás, o ustedes van a entender por qué, cómo interpretar, porque esto precisamente, como les digo, el dibujo técnico es una comunicación, es un lenguaje. Así como si yo hablara inglés, hablo otros idiomas, el dibujo técnico no tengo que hablar el mismo idioma de quien lo representó, bueno, para entender de pronto el texto que esté ahí, pero los dibujos como tal, pues es un lenguaje universal. Entonces, listo, bueno, veo los comentarios acá. Sí, al momento de la práctica van a tener inquietudes, pues entonces estaré atenta a las consultas que tengan puntuales. Vale, que Kevin, muchas gracias por tus comentarios, entonces estaré atenta también. Les mando un abrazo a todos, un saludo cordial y por favor cuídense mucho, disfruten el tiempo con sus familias, compartan con sus familias, sigan cuidándose así estemos en esta nueva normalidad y cuiden también a sus seres queridos. Que estén muy bien y un abrazo para todos. Chao, chao.